Si le falta Biblia, por favor, levante ahí su mano y ahí le acercan una Biblia. ¿Listo? Muy bien. Eso. Tranquilo, si le hace falta, levante su mano, acá sacamos más Biblias. Eso. Muy bien. Listo. Bueno, quería primero darle los saludos que nos envió el pastor Jairo. Pastor Jairo es el pastor que con su iglesia en Estados Unidos nos han estado apoyando por un buen tiempo. Ahorita que Giovanni hablaba acerca de la cuenta de la iglesia, todo esto surgió a razón que la iglesia ya, para tener contabilidad clara, necesitaba saber a dónde enviaba una ofrenda. Y entonces orábamos, Señor, pues nosotros no tenemos nada de eso. Y no tenemos personalidad jurídica, no tenemos nada. Y pues algo que yo estaba con peso en mi corazón era de que la iglesia esté legal en todo sentido de la palabra. Va a llegar un momento en que por ahí vamos a ser ilegales a los ojos del gobierno. Pero mientras que estemos todavía con la posibilidad de hacer las cosas como nos piden, pues creo que es labor de nosotros entender de que la autoridad fue puesta de parte de Dios. Y ahora ya tenemos nuestra personalidad jurídica. Ahora ya pues próximamente estamos mandando a hacer un cartel para colocarlo acá al frente. Ya se mandó a hacer, ¿sí? Que no haya ningún problema, que venga la policía y nos diga, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? Tranquilo, venga, que compartimos, que pase, ¿sí? Pero en cuanto a la cuenta, pues decíamos, Señor, pues no tenemos eso. Y gracias a Dios fue un proceso largo, pero ya se pudo hacer. Y algo que me llamó la atención al compartir con él, yo hablé más o menos una hora con él esta semana, él se estaba graduando. Estos días se estuvo graduando del Seminario Bautista del Sur. Él estuvo estudiando 5 años allá. Y me compartía él que la iglesia, pues me preguntó, ¿por qué él va a venir en julio? Va a venir en julio por acá a visitarnos, quiere conocernos. Y él me decía, y bueno, ¿y cuántos son en la iglesia? Yo le dije, bueno, mire, somos una iglesia chiquita. A comparación de otras iglesias, somos una iglesia chiquita. Me dijo, ¿qué chiquito? Y chiquitos por ahí, pues si llenamos todo, si ustedes suman los niños, ahorita hay como 16, 17 niños allá, y con ustedes más o menos formamos unos 60, 70, ¿sí? Eso le dije. Me dijo, no, pero ustedes son hartos. ¿Por qué? Porque la iglesia de nosotros es una iglesia chiquita. Ellos son 20, 23, 25 personas. Esa es una iglesia que está dividida entre lo que es predicación para americanos y predicación para hispanos. Él está encargado de los hispanos, de todos los mexicanos migrantes que andan pasando la frontera, que van ahí solo de paso. Él está ahí trabajando con ellos. Yo le he compartido de que él trabaja, él entra a las tabernas, porque le gusta tomar mucho allá al mexicano. Entra a la taberna y se ha hecho amigo del dueño de la taberna. Le dice, venga, ¿te puedo compartir a los que están tomando? Y se pone ahí a predicar. Y a mí me llama mucho la atención, él me cuenta eso, él les va a contar después cómo es que lo hace. Trabajan con los niños de los migrantes porque los papás se van todo el día y en el campamento de los migrantes se quedan sus niños. Entonces lo que él hace es trabajar con esos niños durante lo que es el fin de semana, pide permiso, lleva, trae y él trabaja con ellos. Y esa es la iglesia que nos está apoyando. Esos 20, 25 son los que nos están apoyando. Entonces yo le quería hacer saber eso, compartirle eso y dar gracias a Dios por sus vidas. ¿Sí? Muy bien. Hoy es el Día de la Madre. Y hoy voy a pedirle a mi esposita, yo tengo ahí una presentación, no sé si la viste. Ahí está la presentación, me encanta. Hoy tenemos algo que compartir acerca de la madre y hay tanto que hablar que espero que nos dé el tiempo porque la idea es tener un tiempo especial después para agasajar a las mamás. Pero quisiera compartirle una definición de lo que dice el diccionario que es una mamá. Definición de madre, dice, en las ciencias de la salud y de la vida, una madre es aquella persona que siendo del sexo femenino ha tenido descendencia directa.
el título de madre también puede darse a la mujer que cumple este papel sin estar emparentada biológicamente con el menor. Entonces, si usted se fija, en un diccionario que no es cristiano, se determina que decirle a alguien mamá tiene que ver con que ella dio a luz o que ha hecho el oficio de mamá con un menor. ¿Sí? Yo sé que hay muchas que por ahí no han tenido la bendición de tener un hijo, pero hacen una labor como si lo hubieran tenido. ¿Sí? Y a eso también el diccionario le considera que es una mamá. ¿Sí? También ahí entran, por ejemplo, las abuelas que han dejado por ahí sus hijos allí en su casa y las han cuidado. Noticias. Miren lo que encontré de noticias, hay algunas un poquito más tristes que otras. Ahí está puesta en pantalla. En la página de Europa Press dice el 16 de febrero del 2023, Madrid, España. La ley trans también cambia el Código Civil para eliminar madre y padre e incluir personas o progenitor gestante. En España están queriendo sacar la idea de mamá y colocar progenitor gestante, ¿sí? O persona. El 11 de enero del 2023, la Real Academia Española, la RAE, se actualiza y adquiere constantemente nuevas definiciones. Entre las últimas palabras que se agregaron fue mamitis. Interesante, mamitis, definida como el exceso apego a la mamá. La RAE dijo que, por cierto, no se incluye la palabra papitis, ya que el término no existe. La mamitis de los bebés, también conocida como síndrome de apego a la madre, puede ser manifestado como una necesidad constante de contacto físico y atención, así como en una dificultad para separarse de la madre. Interesante, ¿no? Una noticia más antes de empezar ya con el estudio de la palabra. 17 de noviembre del 2016. Madre, mujer única, luchadora, cariñosa, entregada, fuerte, que te cuida a lo largo de la vida. Esta es una de las definiciones alternativas que propone la campaña ¿Qué es una madre?, frente a la oficial de la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. La institución define a las mamás en una de sus 15 acepciones como mujer o animal hembra que ha parido a otro ser de su misma especie. La iniciativa, numeral Una Madre Es, patrocinada por Puleva, pide firmas para que esta acepción se modifique y sea más justa. La iniciativa ha sido este miércoles lo más visto en la red social de Twitter. Esta ya es una noticia vieja, pero nos muestra cómo está el mundo confundido. No saben a veces qué decir que es una mamá. A mí me llamó la atención cuando hice las entrevistas que le pregunté a esta chica, el comparto de esta chica, después me pidió que le compartiera uno de esos folletos que están ahí, que habla del Evangelio, y le puede compartir el Evangelio. Pero ella decía, ¿y para qué fue creada para la mujer? No sé, no sabe. La mayoría de gente me dijo, ¿y para tener hijos? Muchos decían eso. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que dice Dios? Y vamos entonces a la palabra de Dios. Que no sea palabra de hombre, sino que sea Dios hablando a través de su palabra. Y aunque hoy es el Día de la Madre, hoy vamos a hablar para todos. Porque la palabra de Dios es para todos. Yo le he puesto a este mensaje el rol bíblico de las madres. Y vamos a ver 5 textos bíblicos y algunos más que surgen de allí, que nos dicen cuál es el rol bíblico, cuál es el papel bíblico de una mamá. ¿Sí? Esto es para las mamás que están acá, para las que van a ser mamás, las que hacen oficio de mamá, para los padres que estamos allí, para los hijos, para todos. ¿Sí? Por favor. Vamos a empezar con el primero y voy a invitarle a que abramos nuestra Biblia en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Abra su Biblia, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice
la palabra de Dios. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El primer punto que le quiero compartir acerca de lo que dice Dios en su palabra, que es una mamá, es que es coheredera de la gracia de la vida. ¿Qué significa eso? Yo le he puesto algunas cosas ahí en pantalla. Si usted quiere tomar nota, por favor. Si no, preste atención. Dice, un coheredero es aquel que recibe un privilegio de manera indirecta. Comparte la herencia. Esta es la bendición de las madres. Son aquellas que comparten con Dios la gracia de traer vida al mundo. ¡Qué bendición que tienen ustedes, mamás, que no tenemos nosotros! Ustedes son parte en el trabajo que Dios hace. Son coherederas de la gracia de la vida. Vamos a ir a algunos versículos que por ahí profundizan un poquito más acerca de esto. Por favor, acompáñenme al libro de Salmos. Si alguno lo tiene, por favor, y me ayuda. ¿Qué dice el libro de Salmos, capítulo 22, versículo 9? El que lo tenga, por favor, ábralo y me lo dice. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Amén. Veámoslo otra vez. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Acá hay algo interesante porque dice que una persona que nace, un bebito que nace, está confiado con su mamá. ¿Sí? No tengo el dato ahorita porque era de otra prédica, pero hay estadísticas no cristianas. Entonces uno diría, bueno, ahí ya puedo escuchar un poquito más, que dicen acerca de que un bebé que es quitado de los brazos de su mamá va a tener muchas deficiencias. Entre ellas, que la seguridad que tiene el bebé es como que empieza a ser muy inseguro el bebé. Y por favor, mamás, ustedes cuando tienen a sus hijos, ustedes al traerlos a este mundo, les dan la confianza por ahí para enfrentar este mundo. Y eso es algo muy importante. El Señor les colocó ese privilegio, esa bendición. Si hay un niño inseguro, probablemente es porque no ha tenido a su mamá ahí al lado. Nosotros lo vemos muchas veces en semillitas. Hay niños que vienen a cada semillitas y uno se da cuenta de ciertas características que tienen los niños que hacen ver que hace falta una mamá. Con el padre, la ausencia de padre también es terrible para los niños. Es algo que es trágico para un niño. Si usted se fija también en las estadísticas, mayormente de personas que llegan a cometer delitos, tiene que ver mucho con falta de papá o de mamá. No es definitivo, pero sí va a ser parte mucho de lo que es el niño. Por lo tanto, otra vez, ustedes tienen un privilegio tremendo al traer una vida a este mundo. Miren, por favor, en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5. Salmos, capítulo 51, versículo 5, dice: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo llegó usted a conocer el pecado? Yo conocí el pecado porque nací pecador. Otra cosa es que después de que ya nace el bebé, empieza a actuar como un pecador. Pero nosotros, por genética, tenemos algo que es la naturaleza pecaminosa, que ha sido transmitida de generación en generación. Usted no le enseña a su niño a mentir, a engañar, a hacerle una pataleta. Eso es algo innato en el corazón del niño. El niño nace pecador.
Aunque hay algunos niños que son más tranquilos, siguen siendo todos pecadores. Y la mamita trajo eso. Y no es que sean malas las mamás, sino que las mamis y los papis somos pecadores. Y esa es una realidad al traer una vida a este mundo. Pero mire uno más, hablando acerca de todo lo que está pasando ahí en el vientre de la mamita. Mire lo que dice el Salmo, capítulo 139, versículo 13. Por favor, alguno que lo quiera leer bien fuerte. ¿Qué dice? Salmo 139, versículo 13. Dije, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Yo le coloqué ahí un texto que dice, las madres son el taller de Dios para formar a un bebé. La mamá no formó al bebé, pero la mamá pone su pancita para que allí el Señor trabaje y forme a un ser humano. Podríamos decir entonces que la mamá fue usada por Dios para trabajar allí. Dios está trabajando y usted tiene el privilegio de que Dios esté trabajando en su vientre. Y por eso qué importante es entender que el aborto no es algo de Dios. Usted está dañando la creación de Dios, usted está dañando la vida de un ser humano que está en gestación. Si piensa en el aborto, por favor, por cualquier razón que sea, usted debe entender que el aborto no es de Dios. Pero lo que sí debe entender que es que Dios está trabajando allí, en ese vientre. Primer punto, entonces, ¿cuál es el rol bíblico de una mamita? ¿Qué dice ahí? Coheredera de la gracia. Coheredera de la gracia ¿de qué? De la vida. Coheredera de la gracia de la vida. Mamitas que están acá, por favor, usted tiene un gran valor. Usted está haciendo parte en lo que Dios hace. Usted comparte ese trabajo de creación de Dios en formar una vida. Segundo, vamos a ir al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La palabra dirección se le puede traducir con la palabra Torá. Si usted sabe algo de la Biblia, sabrá de que cuando usa la palabra Torá tiene que ver con el Antiguo Testamento, en específico con la ley. ¿Sí? Y me llamó la atención porque acá llega y dice, no desprecies la Torá de tu madre. No desprecies la dirección de tu madre, no desprecies el camino en donde te encaminó tu mamá. Y saben, toda mamita tiene un rol bíblico que es ser maestra. Usted, mamá, tiene la bendición de ser la maestra de sus hijos. Hay algunas mamás de acá que han tomado esto muy personal. ¿Por qué? Porque han empezado a hacer homeschool con sus niños. Ellos están trabajando en sus casas, con sus niños, enseñándoles. ¿Y sabe que eso es algo bíblico? Porque la mamá debe ser la maestra de sus hijos. Y la pregunta es, ¿qué le tiene que enseñar? Y le tiene que enseñar de todo. Así como papá, porque acá llega y dice, miren, ahí dicen los dos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. No es que el papá se desentiende. No es que el papá, no, usted enséñele y yo no hago nada. Eso no es bíblico. Va los dos de la mano. Pero acá, mire por favor, vamos a ver entre algunos puntos de este tema de que las mamás son maestras de sus hijos. Mira lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 6, versículos del 20 al 24. Proverbios 6, del 20 al 24, dice la palabra de Dios. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Vio? Van juntos. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos
a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Beneficios que usted tiene al enseñar a su hijo y beneficios de nosotros hijos al escuchar a nuestras madres. Mire lo que dice. Dice, guían en el camino. Versículo 22. Cuando uno duerme, lo guardan. Dice allí, cuando duermas te guardarán. Hablan con el hijo cuando se levanta. Lo que usted le dice a su hijo se le queda al dormir, pero también cuando se levanta. Son lámpara y son luz. Su hijo va a tener luz en medio de este mundo oscuro con las cosas que usted le diga. Cuidado entonces con lo que usted le dice a su hijo. Que su luz sea en realidad luz, no que sea oscuridad. Son camino de vida, dice el versículo 23. Camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Pero mire un caso muy interesante. Dice, para que te guarde de la mala mujer. La mamita y el papito tienen la responsabilidad de que cuando el hijo tome camino y se vaya de su casa, puedan guiarlo a encontrarse con la persona correcta, no con cualquiera. Usted tiene la responsabilidad. Hay algunos papitos que han dejado esta responsabilidad y como que no sé cómo explicarlo precisamente, pero como que no se responsabiliza de lo que es la relación que tiene su hijo con las personas. Si quiere tener novio, está bien. Y si no lo quiere, también. Y si lo quiere traer a casa, cuidado. Hay algunos papitos que le dejan traer a su novia a su casa, a su novia a su casa. Cuidado. Todo lo contrario, el papá y la mamá deben guiar a sus hijos a tomar la mejor decisión de con quién van a compartir sus vidas. ¿Y esto es responsabilidad de quién? De nosotros. Acá dice de la mamá, que la mamá le ayudó a este hijo a tomar una buena decisión para que no se vaya con la mujer extraña, con la blandura de la mujer extraña. Yo escribí aquí, los hijos no deben ser encerrados. Justo hablábamos con alguien esta semana, porque también puede ser el otro lado. Puede ser que la mamá no quiera soltar al hijo porque quiere tenerlo ahí en casa. Y eso tampoco está bien. La idea es que cuando llegue la persona correcta, usted diga, Señor, este hijo es prestado, este hijo no es mío, este hijo es suyo. Y lo mejor que puede pasarle a este hijo es que siga el camino que usted haya terminado para él. Entonces te lo entrego. Pero se lo entrego a alguien que en realidad vino de tu mano. Te lo entrego. Eso yo quiero hacer con mis hijas. Mis hijas cada vez se ven más grandes. Yo las veo en fotos y cada vez se ven más grandes. Y en unos años seguramente algún día van a venir con cosas así a hablarme. Por eso me compré un perro. Pero ¿saben? Sería una bendición darle a mi hija a un varón que tema a Dios, que honre la palabra de Dios, y así me va a mí asegurar que él va a amar a mi hija. Pero esa es responsabilidad mía, de cuidarla, de guiarla. Pero también en este tema de la enseñanza, ¿qué pasa si uno no escucha la palabra? Miren lo que dice, por favor, hijo, escuche. Si usted es hijo ahorita, por favor, esto va a tener que ver mucho con usted. Por favor, miren lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 30, versículo 17. Proverbios 30, versículo 17. Dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Si el papá o la mamá está haciendo la labor que tiene que hacer,
Pero el hijo llega y lo empieza a desdeñar a su papá o a su mamá con la mirada. La palabra de Dios dice que trae juicio. ¿Sabe qué es? Mire, por favor, dice el que escarnece a su padre con su mirada. Mire, no dice palabras. Aunque las palabras van de la mano, pero ¿qué sería escarnecer con la mirada? Mire, yo conozco a jóvenes, yo trabajo con jóvenes hace muchos años. Con los niños ahorita hemos trabajado mucho más, pero ¿sabe cómo empiezan? Empiezan a mirar como, ¿no? Y de repente le mandan a lavar los platos y veo, esta también se combina, ¿no?, con los ojos. Y de repente por ahí la mamá no sabe utilizar su celular y de repente, ¿no? Y de repente la mamá empieza a ser escarnecida por sus hijos sin ni siquiera decir una palabra. Y el Señor llega y dice, cuidado, no es el pastor que le va a sacar los ojos. Acá llega y dice, cuidado, porque el Señor va a juzgarte. Yo no sé si un cuerpo te va a venir a sacar los ojos, pero lo que sí te puedo decir es que Dios no está contento con que tú desprecies a tu mamá. Y ahí está el juicio. Con la enseñanza que se da a nuestros hijos y los hijos la desprecian, hay juicio. Por lo tanto, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 y 19 dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Deuteronomio capítulo 21, 18 y 19. Por lo tanto, papás y mamás que están acá, la desobediencia es algo peligroso. Para Dios no es un chiste que usted permita que sus hijos sean desobedientes. Si usted tiene un niño y su hijo no le hace caso, eso que hizo ahorita lo va a hacer después. Y si usted no lo respeta después a sus maestros, no los va a respetar tampoco. Es responsabilidad de los padres enseñar que los hijos sean obedientes. ¿Y es tarea fácil? No. Es tarea de toda la vida. Y posiblemente por ahí algunos que somos padres, pero que tenemos, por ejemplo, a nuestros niños aquí en Semillitas y nos volvemos también padres de ellos, colaboramos con lo que está pasando en casa. Y nos volvemos todos un montón de padres que están ayudando a estos niños a entender del Señor, a que deben ser niños obedientes, respetuosos de la autoridad. Que cuando un policía les llame, que no se vayan o que le digan cualquier cosa. Eso no es de Dios. Un niño debe entender que debe ser obediente a las autoridades, siempre y cuando le digan las cosas que están bien. Pero eso es labor de los papás. No permita que un hijo suyo sea desobediente, que sea rebelde. Esto no requiere de que usted tenga un palo ahí en casa siempre. No es malo la vara, cuidado. Pero no siempre tiene que ver con la vara, tiene que ver con que usted le enseña a su hijo que está bien y que está mal con la palabra de Dios. Pero un punto más acerca de la enseñanza, este es el punto más largo, dice, la falla en la enseñanza. ¿Qué pasa si usted no enseña? ¿Qué pasa si usted se salta a esta lista en el rol? Que usted dice, yo soy coheredera, pero yo no quiero ser maestra. ¿Qué dice Dios en su palabra si usted no toma ese rol que Dios le ha dado a usted como mamá? Mire lo que dice, por ejemplo, en Proverbios capítulo 29, versículo 15. Hay otros textos ahí, son muchos. Si usted los quiere anotar, por favor, es muy bueno. Pero yo le voy a leer algunos. Dice Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Sabe qué le pasa si usted empieza a ser una mamá que no toma el rol de enseñanza? Usted va a tener un hijo consentido. Un hijo que le va a dar vergüenza. Yo me acuerdo una vez que yo estaba en un bus en Argentina y había un niño que estaba, allá le dicen basureando,
estaba basureando a su mamá. Le decía groserías y groserías y la mamá le decía, ¿qué tendría que haber hecho una mamá? La chancletura entra muy bien aquí. Pero ¿sabe? Lo que no hizo esa mamá en casa es lo que corresponde a lo que pasó en ese bus. Si usted quiere tener vergüenza en su vida, pues sáltese esta materia en su vida. Si usted quiere tener un hijo que le avergüence, no le enseñe a su hijo. No lo lleve a un lugar donde le enseñe la palabra del Señor. Y así va a terminar. Por favor, tenga en cuenta esto. Esto tiene que ver con hacer devocional en su casa, con sus hijos, con enseñarles un versículo. Todo esto tiene que ver. Mire también otro versículo, uno que todos no lo sabemos, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué pasa si usted no instruye? La palabra es bien clara. ¿Qué dice? ¿Qué va a pasar con el niño? Lo más probable es que termine apartado del Señor. Por lo tanto, es una labor muy importante la que usted está llevando. Miren lo que dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 20, versículo 20. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Un ejemplo de una mamá. ¿Sabe? La mamá de los hijos de Zebedeo era una mamá por ahí como las que salieron aquí. ¿Sabe qué le pasó a esta mamá? Se fue a donde estaba el Señor Jesús y le dice, Maestro, que cuando llegues a tu reino, que uno de mis hijos se siente a tu diestra y otro a tu izquierda, a la derecha y a la izquierda. ¿Qué está buscando esta mamá para sus hijos? Prestigio, fama. Y sabe que esto se parece mucho a lo que pasa con las mamás y los papás en estos días. Hay muchos papás y mamás que están buscando que sus hijos sean famosos, que sean reconocidos, que tengan logros en este mundo y que en cierto punto no es malo que usted le inculque a su hijo que vaya a la universidad, que tenga un título, eso no es malo. Pero lo que es malo es que usted piense que eso es lo que va a llenar la vida de su hijo. Que usted no busque para sus hijos la voluntad de Dios. Algunos padres están concentrados, yo le digo porque semillitas es lo que tengo ahora a la mano, que los niños vayan a una escuela de fútbol, que vayan a un curso X o Y, y uno les dice, ¿por qué no lo traes a semillitas? No, es que tiene esto y aquello. Y después nos han llegado mamitas y nos dicen, pastor, mi hijo está todo rebelde, mi hijo está mal, ¿qué le puedo decir? Yo le voy a mostrar con la palabra de Dios, pero si usted toma más importante cualquier otra cosa en su vida que enseñarle a su hijo la palabra del Señor, después no se pregunte por qué terminó así. Y uno más, miren lo que dice en Marcos, libro de Marcos capítulo 6 versículo 24, dice, saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Mire lo que esta mamá le aconseja a su hija. Y ella le dijo, la cabeza de Juan Bautista. Si usted conoce algo de la historia de esta mamá le pidió a su hija que le bailara a su esposo de una manera sensual. No se describe precisamente todo en detalle, pero se entiende que este fue un baile bastante sensual para que este rey llegue, termina el baile y le dice, pídeme lo que quieras. Te voy a dar hasta la mitad del reino, pídeme lo que quieras. ¿Y sabe qué le pidió la mamá a su hija que le pidiera? Pídele que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Y yo entendí con este pasaje de que a veces nosotros ayudamos a que nuestros hijos tomen malas decisiones con los consejos que les damos. Cuidado con las palabras que usted le dice a sus hijos,
porque así después van a tomar sus decisiones. Imagínese usted que usted le diga a su hija, con todo respeto, por favor, yo solo le quiero compartir lo que dice la palabra de Dios. Que usted le diga a su hija que se vista de una manera sensual para atraer a los hombres. Y sabe que hay mamitas que les enseñan a sus hijas, por ahí no le dice precisamente para atraer a los hombres, pero le enseñan a que se vista de una manera en que su cuerpo sea visto como un objeto. Y por favor, cuidado, mamitas. Todos los hombres tienen ojos. Yo tengo ojos. Y una mujer que se viste de una manera inadecuada, ¿sabe? Es tan difícil para un hombre correr la cabeza, mirar para otro lado. Y si hay hombres que en este caso, como yo, mire, yo soy el pastor de la iglesia, y a mí me cuesta. Mi esposa muchas veces apagamos el televisor porque hay cosas que uno dice, esto no lo puedo ver. Pero si yo, siendo el pastor de la iglesia, le digo de que yo tengo esta lucha, ¿cuánto más no será por ahí un hombre que ustedes saben? Una mujercita que vaya pasando sola por acá por la calle y unos hombres están ahí tomando y la ven por así pasar y está vestida medio bonito, ¿qué le van a empezar a decir? Le van a empezar a decir de todo. Y es enseñarle a sus hijas a que se visten de una manera que haga que resplandezca lo bonita que es y no muestre tanto cuerpo que tiene. Que ese cuerpo sea visto por su esposo, que se lo entregue a él, pero que no se lo entregue a los demás. ¿Sí me entiende? Y eso es una buena enseñanza. Y el que falle en la enseñanza después va a tener todo este dolor. Vamos a ver un punto más y con este ya terminamos. Yo tengo 5, pero no creo que me dé tiempo. Por favor, vamos a ir al último punto. Voy a pedirle que, mi amor, si avanzas hasta el 5. Entre otras cosas, en el rol de la mamá, Dios dice que ustedes son valiosos. Después le puedo pasar esta predicación para que usted pueda verla toda. Las mamás también son reconocidas porque aman a sus hijos, porque consuelan a sus hijos. Pero hay algo importante que usted como mamá debe entender en su rol como mamá, y es que usted es una guía espiritual para sus hijos. Por favor, vaya conmigo al libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿De quién están hablando acá? Es una carta escrita a Timoteo, por lo tanto le están hablando a Timoteo. Y Timoteo dice que tenía una abuelita que se llamaba, ¿cómo se llamaba la abuelita? Loida. ¿Y su mamita cómo se llamaba? Eunice. Y mire que aquí llega y dice que sus mamitas, en este caso, porque pareciera que tuviera dos, abuela y madre, lo llevaron a tener una fe no fingida, una fe real. ¿Qué labor hubo en las mamitas que tuvo Timoteo? Le enseñaron la palabra de Dios. Si usted se fija, los versículos que están allí, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos anteriores, dice allí: doy gracias al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, dando gracias a Dios de noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pase una hojita para atrás, por favor. No, para atrás no, para adelante. Disculpa.
Mire lo que dice capítulo 3, versículo 14. Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. ¿Cuál fue la labor de estas mamás en la vida de Timoteo? La instrucción. La sagrada. Le enseñaron la palabra de Dios. Timoteo llegó a conocer a su Salvador porque su mamá y su abuela invirtieron tiempo en enseñarle la palabra de Dios. Qué bendición es tener una mamá y una abuela que se interesen en la vida espiritual de su hijo, de su nieto. Y acá usted va a influenciar de una manera tremenda en la vida de estos que usted ahora tiene a su lado. Mire por favor otro versículo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Un versículo un poquito confundido, pero a la luz de lo que es los textos anteriores lo podemos entender. Dice versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Usted no se va a ir al cielo por tener hijos. Eso no es lo que dice la Biblia. Pero lo que dice aquí, la palabra engendrar, tiene que ver con la palabra criar, con la palabra enseñar. ¿Y sabe qué pasa con las mamás? Usted como mamá va a sentirse realizada al tener la bendición de criar un hijo. Si usted se fija en los textos anteriores de este pasaje, dice que las mujeres en la iglesia tienen un rol distinto. Y uno dice, pues entonces, ¿la mujer qué papel tiene? Y sabe que tiene un papel muy importante, que es enseñarle a sus hijos. Lo que está haciendo Juan Pablo ahorita, tremendo trabajo. Ahorita que estábamos con todo el tema del refrigerio, tremendo trabajo que hacen las mujeres. Nosotros estábamos ahí con un enchastre, aunque el hermano Simón fue el duro ahí. Tremendo trabajo. Cada vez que las damas hacen un trabajo, a veces nosotros no entendemos lo que hacen. Pero sabe, una mamá, si cumple con la labor que Dios le da, va a sentirse realizada. Tener hijos no la hace usted mejor o peor persona. Siempre va a tener que ver todo su valor con lo que es Dios, con lo que le diga Dios. Pero la verdad es que es una bendición que usted tenga hijos. Y si usted tiene hijos de semillitas, usted va a ser bendecida al poder enseñarle a esos niños. Por último, leamos Marcos capítulo 10, versículo 35. Marcos 10, 35. Hay varios textos que nos estamos saltando, pero por favor, léalo después. Marcos 10, 35 dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegro. Los problemas en la familia van a llegar a causa del nombre de Cristo. Incluso madres contra hijos. Si usted le enseña a sus hijos la palabra, probablemente si su familia no es una familia creyente, va a tener problemas. Porque los principios que usted le enseñe van a ir en contra de lo que les enseña por ahí su papá, su esposo. Pero es la realidad y no es algo malo. No es algo malo que usted tenga problemas porque usted le enseña a sus hijos la palabra de Dios. Es una bendición. Terminamos. Conclusión. La última diapositiva. Hay dos textos que están ahí que yo quiero que usted se fije en un detalle. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hija. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Romanos 16:13 dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Qué es lo que tienen interesante estos dos pasajes? Juan no era hijo de María. Si usted se fija ahí, dice que el Señor Jesús le dice a su discípulo, Juan, hijo, he ahí tu madre. Quiere decir que ahora María vino a ser como una madre para Juan. Y en Romanos dice que la mamá de Rufo, qué nombre raro, ¿no? De Rufo, también era la mamá de Pablo. Se entiende de que ahora la mamá de este varón era también como una mamá para Pablo. Y yo le puse ahí algo, madre no es solo aquella que nos engendró. Por lo tanto, el honor de ser una mamá es una bendición que Dios trajo a su vida. Pero recuerde que el papel lo puede ejercer con muchos de los que día a día Dios mismo le pone a su lado. Hoy compartimos lo que dice Dios en su palabra. La pregunta es si usted lo va a aplicar a su vida. Si usted le va a enseñar a sus hijos de esta manera. Dios le da la bendición de ser mamá. Y hoy damos gracias a Dios por sus vidas. Ninguna mamá es perfecta, pero todas nos las ha dado Dios. Porque todo lo bueno viene de Dios. Y herencia de Jehová son los hijos. Eso que ha venido a nuestra vida, que se llama familia, lo trajo Dios. Dele gracias a Dios por su amor. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos. Padre Celestial, gracias damos, Señor, por este tiempo. Señor mi Dios, gracias porque lo que yo pueda decir queda corto con lo que usted dice. Yo me puedo equivocar, pero usted nunca se equivoca. Y yo le doy gracias a usted, Señor, por hoy darnos este mensaje que le da valor a las mamás que están aquí. En este momento entendemos que en el mundo la sexualidad es algo que cada vez está más confuso. Y va de la mano también con conceptos que tenemos tan claros, pero que ahora se están confundiendo, como es el tema de una familia y el tema de qué es una mamá. Entendemos que hay muchas mamás que no están haciendo una buena labor como mamás. Y yo le pido, Señor, por favor, que usted le ayude a las mamitas que están aquí a que puedan darse cuenta de cómo ser esa mamá que usted quiere. Una mamá que cumple el rol que usted le ha dado. Que entiende el valor tan tremendo que usted le da cuando usted le da la oportunidad de tener hijos. Que los hijos no son un accidente, que los hijos son una bendición. Que ellas puedan entender que son maestras de sus hijos. Y el cuidado que debe tener esto, porque pueden enseñarles cosas buenas o cosas malas. Pedimos por ellas, por favor, porque es un trabajo largo y extenso. Pero que los padres que están acá, incluyéndome a mí, que no dejemos, a razón de que las mujeres hacen una labor tremenda, de quitar nuestro lugar de allí como que nosotros no tenemos nada que ver. Todo lo contrario, que podamos entender que nosotros somos parte de la enseñanza de nuestros hijos. Padre, gracias por esas mamás que nos han cuidado. Gracias por esas mamás que usted les da tanto valor. Gracias por las mamás que ya no están. Por todo lo que nos enseñaron. Pero damos gracias por las que todavía están y por aquellas que incluso no son nuestras madres físicas, pero se han vuelto madres
porque nos enseñan tanto, porque nos guían, porque nos regañan, porque nos dicen cuando estamos haciendo bien, cuando estamos haciendo mal. Gracias por estas mamás. Damos gracias por todas esas mamás que están aquí, que hacen parte de los niños en semillitas, porque son parte de la enseñanza de estos niños. Gracias, Señor. Y pedimos, Padre, para que todos los que estamos aquí entendamos que somos guías para los que vienen detrás de nosotros. Guías para poder encaminarlos hacia usted, Señor, enseñándoles su palabra. Damos gracias por ellos. Dejamos ahora este tiempo en sus manos. Pedimos para que este día sea un día precioso para cada mamita que está aquí, que no se sienta sola. Y si pasa un día sola, que usted le haga sentir que usted está ahí con ella. Damos gracias, Señor. Dejamos el resto de este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedirle que nos regale unos minuticos más, porque tenemos algo para usted.